Ya estamos de regreso y continuando con la información. Pues bueno, como se lo prometimos, como se lo dijimos, se lo comentamos ahorita antes de irnos al corte, pues en esta mañana me da gusto, de verdad, me da gusto saludar a el diputado Antonio Madrid, presidente de la mesa directiva de el Congreso del Estado de Michoacán y de la 74 legislatura. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Estimado Pepe, buenos días a todo el auditorio. Bienvenido a su casa y su espacio informativo. Diputado, pues bueno, un tema que preocupa a aproximadamente 500 trabajadores, que es trabajadores de la Junta de Caminos. Es precisamente su, pues valga, situación de si pierden su trabajo, se quedan con él o qué va a pasar, que no saben todavía. La fecha límite es el 22 de este mes. Sí, efectivamente, creo que ha sido pues no la mejor decisión el dejar que los tiempos avanzaran. Sin embargo, aún se está en tiempo y forma. Quiero mencionar que hoy precisamente, hoy viernes vamos a tener una reunión con la Junta de Coordinación Política para determinar la posibilidad de una sesión extraordinaria y poder incluir en la orden del día, entre otros temas, el tema de la aprobación de un punto de acuerdo referente al tema de la extinción de la Junta Local de Caminos. Este tema, pues a grandes rasgos, creo que lo que hay que tener presente pues es que hay familias detrás que resultarán afectadas, que familias que tenían una estabilidad por la condición laboral de algún trabajador, y que eso es lo que se tiene que colocar en el centro y no perder de vista. Diputado, ¿se extingue? Bueno, es lo que se va a valorar, porque precisamente la controversia pues va a buscar que esto pues no ocurra, o al menos se logre en un punto de acuerdo, no punto de acuerdo en términos legislativos, se logre un acuerdo entre las partes, y que lo que siempre hemos puesto sobre la mesa, los derechos establecidos por la propia Constitución para todos los trabajadores no se negocian. Es un tema que se tiene que respetar, el patrón tiene la obligación de respetar, de hacer valer, y es lo que en estos momentos debe prevalecer referente al tema de la Junta de Caminos. ¿Cree que hay las condiciones para que no se extinga? Pues yo considero que las hay, considero que pues sí debe de prevalecer lo que les comento del tema de los derechos de ellos, de los trabajadores, pero también estoy consciente que pues es un tema donde hay puntos de vista diversos, puntos de vista incluso encontrados. Al final de cuentas, pues... Es que escuchamos voces allí tanto del grupo parlamentario del PAN como del propio PRD que dicen no. Pues es un tema donde va a haber mayorías que terminen decidiendo. Que se extinga. La mayoría va a tener que decidir, digo, pues hay diferentes posturas respecto al tema. Va a requerirse ahí un número de diputados necesarios para la aprobación o no de esta controversia constitucional que va dirigida contra el decreto que la extingue, es decir, contra el contenido de lo que se publicó, y ahí veremos el rumbo que toma este tema de la Junta Local de Caminos. Reitero, pues es un tema donde las mayorías van a decidir, ahí pues vamos a tener que acatar. Sin embargo, vuelvo a reiterar, algo que no puede estar en negociación son los derechos de los trabajadores. Creo que se tiene que ver la vía para que eso se haga valer. Pues ojalá por el bien de los trabajadores, de los casi 500 trabajadores de la Junta de Caminos, pues se resuelva a favor, que eso es lo que pues se esperan. Sí, definitivamente. Diputado, otro tema por allí que pues es de interés para los michoacanos, por supuesto para los mexicanos, y por supuesto para el tema financiero del Estado de Michoacán. El tema de la federalización del sector educativo, que bueno, también
tiene plazo, que es el próximo 24, cuando menos es el que está por allí, 24 de enero, para su firma ya de este convenio o demás de federalización de la nómina del sector educativo. Efectivamente, el día de ayer con agrado vimos esa noticia que comparte el gobernador del estado, referente a la firma del convenio para la federalización entre las partes involucradas, que son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública y el gobierno del estado. Creo que es uno de los temas esperados en todo el 2019 y que hoy probablemente, muy seguramente el 24 de enero, se logre estar concretando. Eso es un acto plausible de parte de todos los involucrados en el terreno educativo, porque pues, significa un antes y un después, significa el resolver problemas de fondo que, pues, para no variar, esta quincena que acaba de concretarse el día de antier, pues todavía tiene deudas hacia los trabajadores que ostentan claves estatales. Hasta el día de ayer muy tarde recibimos la noticia de maestros, de diferentes maestros del estado, que no les han pagado su quincena. Eso pues es aberrante, eso es un acto pues que no puede estar sucediendo, y por ello la federalización de la nómina pues va a ser la ruta para dar solución a este tipo de problemas. Porque si no hay cumplimiento en el tema de los salarios, pues también va a haber inestabilidad dentro de las instituciones, van a salir afectados los niños, en fin, va a haber una serie de actos concatenados que lo único que perjudican pues, es a los ciudadanos. ¿Cree que todavía se sigue practicando por allí pues temas que no convienen en un determinado momento ni a la sociedad ni por supuesto a este sector? Había hechos que se tenían que limpiar en todas las dependencias. La Secretaría de Educación no es la excepción, pues hay que recordar que se detectaron muchas irregularidades y precisamente el presidente Andrés Manuel asume ese compromiso de federalizar la nómina por un compromiso con los michoacanos y michoacanas, pero también puso una condición: no podemos permitir que haya aviadores, y eso pues el sentido común, la propia convicción, los principios que tenemos pues nos obligan también a aportar ese granito de arena y a impedir que eso se siguiera dando, y precisamente la federalización también da parte a eso, a que se rompa con ese vicio de que existieran irregularidades en el tema de la asignación de plazas, en el tema de la detención de salarios, en diversos temas que afectaban directamente a la educación. Diputado, hemos visto que en estas últimas fechas todavía por allí se ven manifestaciones tanto del sector, en este caso del sector educativo, hablando de los profesores o de la CENTE, pero también manifestaciones de normalistas, que incluso estos han llegado a cometer pues algunos delitos, porque digo, son delitos, eso no tiene que ver nada con una manifestación, una causa en sí por la cual están luchando, que es el de retener, secuestrar vehículos y, por supuesto, robarles el producto. Hay 2 detenidos, o había 2 detenidos. Lamentablemente, pues allí se ha negociado este tema allí de la justicia en este sentido y se permite. ¿Cree que los estudiantes, estos normalistas, sí están todavía en derecho, bueno, sí, derecho sí, pero justificando esta manifestación? ¿Se justifica? Tocas un par de temas que precisamente en estos días y el día de ayer estuvimos viendo en diferentes espacios, pues manifestación. El día de ayer hubo una manifestación referente a deudos, que es un tema que comúnmente se había venido dando. Creo que pues es una protesta legítima, pues es un tema del salario, los trabajadores tienen que buscar la forma. Ahí creo que como autoridades tenemos que acompañar esa demanda y buscar que se solucione de fondo. El otro tema de días atrás de las protestas de normalistas,
quiero mencionar que los normalistas siempre han tenido el respaldo de un servidor, siempre y cuando la búsqueda del diálogo pues la agotemos, la tomemos en consideración. He sido pues aliado para la gestión que resuelva problemas de sus demandas, que estén dentro de sus demandas. Sin embargo, hay temas que yo no comparto. Creo que se tiene que entender que la ciudadanía va a observar siempre los actos que estén fuera de una demanda legítima. Ese día particularmente donde hay dos detenidos muchachos normalistas, pues casualmente hubo un encuentro con algunos normalistas y un servidor no recibió planteamiento alguno. Creo que no se dio la oportunidad del diálogo. Ante esto, pues yo reitero siempre el llamado a que la manifestación es legítima, la manifestación es un derecho establecido en la Constitución que tenemos, que no se debe perder, es algo que se tiene que hacer valer por siempre. Pero hoy en día hay que entender que la nueva postura del funcionario, la nueva postura de los que estamos al frente en diferentes cargos, pues es la de abrir oídos a la ciudadanía y dar atención y que las instituciones en la medida de sus posibilidades resuelvan los problemas. Para eso nos ponen, para eso ponen a los titulares de las instituciones. Pero sin dar la oportunidad del diálogo, creo que esto puede no cumplir los objetivos. Reitero aquí el llamado a que siempre vayamos por esa vía del diálogo, busquemos soluciones pacíficas de los conflictos. Hoy México es otro y tenemos que aprovechar esta condición. Una pregunta, diputado. ¿Usted está de acuerdo en que se negocie la justicia? ¿En qué sentido? En que luego, por ejemplo, se detiene a alguien por cometer algún delito y bajo presión por protestas, manifestaciones X, se le deje en libertad. Bueno, tiene que verse las afectaciones, tiene que apegarse siempre a la ley. Sin embargo, también entiendo que hay momentos en los que pues se tienen que establecer algunos acuerdos. Pues no sé referente a qué es la pregunta, pero pues a veces tenemos que buscar soluciones a los conflictos, siempre reitero de una manera pacífica. A veces la misma ley te permite, pero cuando se comete un delito, diputado, hay que apegarnos a la ley. Hay que apegarnos a la ley y lo que la ley diga. Diputado, ¿algo más que agregar? Pues únicamente pues reconocer ese esfuerzo a las autoridades que han estado al frente de este proceso de federalización de la nómina. Es un acto que vamos a tener que celebrar todo el pueblo michoacano, porque significaría el desahogo de aproximadamente el 10% del presupuesto que necesita el Estado para poder sobrellevar la vida pública. Y felicitar principalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobierno del Estado, a los representantes de la Secretaría de Educación Pública y del Estado, Secretaría de Hacienda, y sobre todo al magisterio, que también puso mucho de su parte para que este proceso se pudiera culminar en lo que seguramente el 24 de enero vamos a ver a través de una firma. Diputado, le agradecemos de verdad de haber aceptado esta invitación para hablarnos de temas de verdad de interés para la sociedad, para todos los mexicanos.